Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Cuando yo era pequeño, sabía algunas cosas sin haberlas aprendido. Se podrían llamar recuerdos, aunque en realidad solamente es que esa información está siempre ahí al alcance de todos. Pero bueno, se puede decir que de alguna manera recordaba, por ejemplo, que somos seres multidimensionales, que el tiempo no existe y algunos detalles de este tipo. Y me obsesionaban todos estos asuntos de la existencia hasta el punto de no poder dormir bien por las noches. Y hasta la adolescencia pasé muchas noches intentando comprender el sentido del paso del tiempo, el sentido de la muerte, porque no terminaba de encajarme. Esto nos pasa a todos, ¿no? Como humanos que somos. Pero para mí era la principal inquietud desde que tengo recuerdo. Entonces, en esta búsqueda de respuestas, intuitivamente intentaba comunicarme con algo o con alguien al otro lado, ¿no? Tal vez más arriba, en el cielo, como me habían enseñado, tal vez más abajo, o quizá en mi interior, no lo sabía, pero buscaba a alguien que pudiera responderme las preguntas. Tenía la sensación de que alguien lo sabría, algún guía espiritual, algún tipo de entidad sabia, Dios, que hubiera creado todo esto. Tampoco pensaba nada concreto. Y sorprendentemente, con el paso del tiempo, las respuestas iban llegando. El diseño existencial iba tomando forma en mi imaginación, aunque, curiosamente, nunca encontré a nadie en el otro lado. No había seres, no había entidades, no había ángeles, no había marcianos, no había un dios respondiendo, nadie. De manera que siempre me preguntaba, si las respuestas provienen de mi propia imaginación, ¿qué validez pueden tener? Y al final fui comprendiendo que podía estar tranquilo respecto al origen de las respuestas que iba encontrando, porque esas respuestas, ocultas por mi mente racional, realmente no importaba cuál fuera la manera que yo eligiera para conocerlas. Eran mis propias respuestas, creadas por mí, y eran igual de válidas que las de cualquier otra persona. Para entender las clásicas incógnitas existenciales y poder responderlas, cada uno puede inventar sus propias respuestas y siempre serían igualmente verdaderas porque como todas las posibilidades existen al mismo tiempo, cada cual elige su manera. Todas las respuestas son válidas porque nacen en las entrañas de la existencia misma. Es decir, salen de ella. Esas respuestas están hechas del mismo material que toda la existencia. Y la existencia es real porque existe. La existencia existe. Siempre ha habido este debate de pensar que la vida no tiene por qué ser real. Puede ser un sueño, una ilusión, una alucinación, pero realmente da exactamente igual lo que sea, porque en estos momentos lo cierto es que yo estoy aquí y ahora grabando este vídeo y puede que alguien esté viéndolo en algún otro momento. Ya sea que se trate de un sueño o se trate de una alucinación, aunque la vida no sea tan real como parece, esto efectivamente está pasando. Alguien está en este momento viendo este vídeo. Está pasando aunque no sea real, tal y como cada cual entienda la realidad a través de su propia interpretación. De modo que, sea lo que sea, algo existe. Y si algo existe, forma parte de todo lo demás que exista. Y si hay un todo, solo puede ser de verdad. Entonces llegó un momento en que comprendí que aunque la vida sea un sueño, aunque sea incluso irreal, existe. Y las respuestas provienen de esta existencia, sea cual sea su condición. Vienen directamente del corazón de la verdad. Además, estas respuestas son válidas porque son eternas, porque no dependen de ningún entorno cultural determinado, por ejemplo. Siguen siendo válidas aunque cambien las personas que las escuchen, o la época, o el planeta de cualquier galaxia o cualquier dimensión imaginable en las que se presenten, o incluso la escala evolutiva de las inteligencias que pudieran escucharlas. Por eso ya se acabó el tiempo de las creencias prestadas de otros. No se trata de creer lo que diga nadie. Se trata de conseguir crear la realidad que cada uno quiera y eso incluye las respuestas a las dudas existenciales de toda la vida, sin ningún problema. De hecho, justamente, para poder crear la realidad propia, es necesario poderse responder a estas preguntas existenciales. Cada uno tiene que formarse su propia visión de la existencia, sin tener dudas. Comprender que la existencia funciona así, de una manera X. La forma que yo le he dado a la existencia, para mí, no tiene fisuras. Si alguien viendo todos estos vídeos tiene reparos en aceptar que lo que digo sea así y no de otra manera, no tiene más que reflexionar y darle vueltas. Me parece que no lo tendría fácil para refutar ninguna de las ideas de este canal, porque para empezar no se contradicen con las pruebas científicas que tenemos. No significa que tenga razón, porque no la tengo. Pero si alguien consigue refutar estas ideas y es capaz de formar una cosmovisión en la que todo le encaje,
habrá encontrado sus propias respuestas. Fantástico, porque serán igual de válidas que estas, siempre que sean coherentes y sensatas. El universo es lo que tú quieras. En este caso yo mismo he podido comprobar que estas respuestas son ciertas, y eso me convierte en un mero transmisor. Recojo la información que está eternamente en el espacio infinito, en la fuente, en mí mismo, y la saco aquí, a la superficie material, para que llegue a las almas que quieran recibirla. Porque esta ha sido siempre la clave. Cada cual crea su propia historia y en ese momento ya es. Por eso siempre se nos habló de la fe. Esta palabra tiene una carga muy pesada relacionada con las religiones, con Dios y tal, porque culturalmente se intentó siempre instrumentalizar la fe para el control de la gente. Pero la fe en realidad es lo contrario de lo que nos contaron. No es una creencia que alguien te ha dicho que es verdad. No se trata de tener fe en algo que te ha dicho otra persona. Eso no tiene sentido. Si crees en algo, nunca lo sabrás. Si lo sabes, no es necesario creer. Si yo sé que hay una lámpara ahí, pues no tengo que creer que está ahí, ya lo sé. Entonces, no es primero creer, sino que primero creas tu propia realidad y después aparecen las pruebas que confirman tu creación. Eso es la fe. Primero crear una verdad y después se confirma, porque la llegas a sentir. Y sintiendo es como se crea la realidad. La realidad es una posibilidad, es una ficción que fue seleccionada por alguien, se hizo inteligible porque alguien la inteligió, una posibilidad que se hizo inteligencia. Y bueno, la forma de llegar a estas respuestas pueden variar un poco, pero normalmente todos los intentos que ha habido a lo largo de la historia para intentar dar respuesta a estas preguntas eternas, las corrientes filosóficas, místicas, los chamanes de todas las culturas, etc., en su base siempre coinciden porque mucha gente ha podido experimentarlo. No puede ser casual que todo aquel que ha mirado dentro de sí mismo, independientemente de su condición humana, de su contexto histórico o geográfico, haya hecho los mismos descubrimientos y haya llegado a las mismas conclusiones. Después, esta información descubierta y experimentada siempre quiere ser compartida. Así es su propia naturaleza. El problema aparece cuando aquel que intenta explicar su descubrimiento se da cuenta de que la información que quiere transmitir no puede comprenderse con la mente lógica humana. Por lo tanto, siempre ha habido múltiples tentativas diferentes de comunicar a la gente la misma idea. Pero como casi nunca se entiende el fondo, la gente se pone a discutir por la forma de la explicación. Uno dirá que Dios es el Padre y que después de morir se resucita y que el vino es la sangre. O quizá otro diga que no hay Dios, que cuando te mueres la mente se disuelve con el todo. O otro puede decir que la madre tierra es el espíritu y que provoca terremotos. Parece que estén hablando de cosas diferentes, pero en realidad la experiencia es la misma, contada de diferentes formas, con distinta simbología, en función de las diferentes épocas, culturas, tradiciones o lugares geográficos, para que la gente de ese momento lo pudiera entender. Pero ocurre que la gente se termina agarrando a los símbolos y los toman como la verdad. Y entonces luchan unos contra otros por los símbolos. Los defensores de la cruz contra los defensores de la media luna, por ejemplo. Es un comportamiento muy infantil, en concordancia con el nivel de madurez que tiene la humanidad como colectivo, ¿no? Que es incapaz de comprender más allá de los símbolos y se agarran a ellos como si fueran la verdad. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Según mi interpretación, voy a insistir una vez más en una idea que ya he solido decir en estos vídeos y que es coherente con el mensaje de integración que siempre quiero transmitir en este canal. El universo se divide en dos: esencia y existencia. Y la única verdad es la esencia. Es una verdad inmutable y eterna. Nunca empezó, nunca terminará, no está en ninguna parte y ni siquiera existe, porque es esencia. Esto que no existe es la verdad, pero no se puede explicar, solo se puede ser, y todos somos esto. Lo que sí se puede intentar explicar es la existencia, lo que sí existe. Pero la existencia nunca va a ser la verdad, porque cambia, muta, empieza, termina, se mueve constantemente. Por eso nadie puede tener razón respecto a la existencia, porque la existencia consiste en infinitos puntos de vista, tantos puntos de vista como inteligencias, tantos puntos de vista como observadores. Así que el universo, para poder conocerse y expandirse, vibra y se divide en dos. Pasa de ser uno, universo, a ser dos polos magnéticos, tiempo y espacio. Cuando en una posibilidad esencial confluyen el tiempo y el espacio, es observada y se materializa. Se hace inteligible. Esa posibilidad se vuelve inteligencia y por lo tanto existe.
deja de ser esencia potencial y se convierte en existencia. Es una ilusión. Es positivo y negativo, no como bueno o malo, sino como polos magnéticos. Inhalación, exhalación, masculino, femenino, nacimiento, muerte, luz, oscuridad, lo que viene a ser la dualidad de toda la vida, la gran dicotomía divina. La esencia no crea, el alma crea. La esencia no siente, porque no puede percibir y no tiene emoción. Se siente a nivel del alma, al nivel de la existencia. Sentir es crear. La verdad no crea ni siente. Es la ilusión de la existencia la que crea y la que siente. Pero actuamos en todo desde la ignorancia, desde no saber que somos todo. Por eso siempre queremos conseguir, queremos llegar, alcanzar, lograr, siempre desde la carencia. Encarnamos aquí, nos encogemos, bajamos la vibración para densificarnos tanto, solo para poder experimentar la carencia, la desolación, para poder expandirnos y recordar y valorar lo que ya somos. Este conocimiento es algo que ya traemos, aunque no nos acordemos. No es importante trabajar en esto, porque todos lo tenemos. Pero venimos aquí y lo nuevo es el cuerpo que tenemos. Es por ahí por donde tenemos que empezar a conocer la realidad. Estar en un cuerpo físico es siempre una experiencia nueva. Eso es lo que tenemos que aprender a manejar. También aprender a que lo que nos da el planeta son recursos para este cuerpo que tenemos. Cuando comprendes que en realidad no hay nada, solo la esencia que no existe, todo depende de cómo decidas percibir esto. Porque eso que somos no es la realidad, sino una posibilidad de la realidad. La realidad es vacío, nada. Depende de uno mismo crearlo todo. El miedo humano aparece cuando te sientes desolado porque toda la gente que conoces, que amas, con la que compartes, no era más que una posibilidad. Todos tus proyectos, todos los conocimientos que has aprendido, todo se desvanece. Pero lo que hay que comprender es que puedes crearlo todo una y otra vez, constantemente y ahora. Muchos intuyen o recuerdan o saben que esto es así, porque en el fondo todos lo sabemos. Lo que pasa es que al encarnar aquí, lo olvidamos. Pero sin excepción, todos somos parte de un solo ser que siempre está de regreso hacia sí mismo y por lo tanto todos lo sabemos todo al nivel inconsciente más profundo. Aunque la paradoja es que solo el consciente puede conocer, de modo que conscientemente es imposible saberlo todo, porque ese viaje de regreso es infinito y nunca termina de completarse. Ahí queda eso. Nos vemos.